Todos repiten lo mismo cuando dicen que se marchan con 4 granos de trigo se alimentaban. Se marchó una mañana con la mujer y compañía gritándole a los paisajes palabras duras y altas. Se fue harto de promesas, harto de palabras de buenas, y ahora debe andar perdido por algún lugar del mapa. Si en algún camino encuentras gente con la casa a cuestas, no les hables de su tierra, que te mirarán con rabia en la voz y el viento, con la rabia en las palabras, con la rabia que produce abandonar lo que se ama. Yo siempre va estado que viviría aquí Tacutio, como facían mis yayos o facían mis bisabuelos, como facían os pais de mis bisabuelos y como facían os pais dos pais de mis bisabuelos. Hasta fa 3 añadas encara vivíbanos todos os vecinos do lugar. De primeras marchónos de casa sastre. Para cuenta, que das tiempo pocas añadas a Solana, se ha de quedar sin chen. Ya vieras, como con los años, os tornir de asti toz. Au, no contes fatezas. To manicomio en cuenta de ta Barcelona habrías de ir. Ale, plantar fuerte. Ale, venga. Todo lugar os criticó. Os mayores no villeban a la vez o que nos aguardaba toz. Ya te sachen, se van a treballar afuera y lo dicen todo. ¿Qué se creyen que hay de fuera? En una añada se fueron 2 casas más, hasta se enlevaron a Mosén y a Mayestra, dende allora iban a esta escuela la cor. Un día s'achuntón todos os vecinos do lugar. Charraban de que unos señores iban a hacer un paretón muito gran, más abaso en la ribera, y que iban a caramuyalo toda agua, como una basa muito gran, que bozaría os camins, os comercios de la cor, jánovas y mesmo a carretera. Pues que faigan o pantano ese iau. As nuestras tierras, ta que as quieren. Ta que no fer huebra nunca más. As plenarán de pinos y asinas cuando pleva firme as barrancadas no farán marchar a tierra tabaixo y que no se les plenarixa basa con la tierra nuestra. Como si no se llevase pro tierra los yermos cuan plebe fuerte. Pues yo me pienso quedar aquí por más que nos fuercen a marchar. Ya sabes las alternativas que tenemos. Os consorcios eso que dicen. O les vende de buen implaz, o si te negas, expropiación. Pues si se oye todo un engaño para que nos marchemos todos de aquí sin chistar y quedasen las nuestras tierras por 2 perras gordas. Pues nosotros también nos hemos de quedar, tan hemos de marchar, si no más sabemos que de tierras y vistiar. ¿Vistiar? Y cuando las huellas se te claven en los bancals que ya han plantado de pinos como en ye pasando y te venga a forestal con la multa, ¿qué farás? Que teníamos que vendernos medio estallo de huellas para poder pagarla. A más, pullará el agua por esa barranquera das Huargas y no ahí podremos pasar, que bozará todos os camins y mismo a carretera. Y tan iremos a comprar con los comercios bajo as aguas. Caldrá marchar por Sasé, quedarnos a dormir en Fiscal y al otro día a tornar, ¿o qué? Pues si se va a fugar toda tierra hasta cuasi Villamana, ¿qué faremos? Y no podes salir nunca más d'astí. Beluns deciban que si fesen carretera hasta o lugar que nos na habríanos quedado, porque así nas podríanos salir do lugar, que os vecinos se podrían mercar tratos y mesmo autos. A más Felisa, ¿cómo van a hacer carreteras por estas costeras y estas barranqueras que hay hasta llegar en un lugar? Yo creyeba que o mío yayo teneba razón. ¿Cómo iban a hacer una carretera hasta aquí? Yo nomás conozco a carretera que va por a ribera. Una vez vino Chusé, que se marchó ta Barcelona. Pareceba atra persona, bien vestiú,
y mesmo Eva aprendió a charrar bien o castellano, como a maestra. Pues sí que has aprendido a charrar bien fino como as maestros. Hombre, en la ciudad ya se sabe, se habla mejor que en estos sitios. Pues sí que has cambiado, sí, desde que marché a la ciudad. ¿Y qué te los prueba por allí? Por de cuartos, justico para ir comiendo y pagos. ¿Y a Fallena qué tal? A Fallena, más descansado que a cosechas y que ye. Pero esto de llevar los horarios a rajatabla. Y luego, que vivimos en un cajón en comparación con estas casas. Y mucho ruido coches. Pues no decían que hay mucho trabajo y que se vive también allí. Trabajo. Al día siguiente de llegar ya tienes trabajo. Mira, si te sacas pronto carné, de taxista. Si no, de peón en las eas, como yo, o de portero. ¿Al día de llegar? Pues no voy a malmeter a mi vida con el futuro que di fuera de ti. Al día siguiente. Pero vosotros sí que vivís bien aquí, sí. Os que os habéis quedado. Yo si pudiera, ya me tornaría. Pero como vendí todo el ganado, ¿qué vas a hacer? Oye, José, ya sentimos odios país tuyos. Los vuelos, ¿qué iban a hacer allí? Duraron poco. Y escasamente un par de meses. ¿Qué iban a hacer allí en esta ciudad? Ni poder salir a la calle, ni entretenerse con la huerta, ni los bichos. Y que echaba mucho esto de menos. Vale, ir plenando esos portons. ¿Tan iremos? A femar los campos altos. Vale. Dende ese día, mi pai prenió a delera con que tenébanos que irnos de seguida. Y no sé por qué, si el señor Chusé no le contó cosa buena de la ciudad. Todo porque se iban atros, y pareceba que dengún quereba irse de zagueras. Les dio a todos como una calentura de desbandada. ¿Y qué? ¿Tú te crees todo que te dicen? Asti hemos vivido a sabelas de generación y podemos continuar viviendo. Sí, pues nos afuerzan a vender. Si vendemos ahora, encara nos ne darán bella cosa. Si no, caldrá marchar igual y encima con opuesto. Ay, y disaras todo esto, con el sacrificio que nos ha costado. Vosotros que sois jóvenes, marchad si queréis. Nosotros nos quedamos así. Que sí, pai, que yo le respeto a Perén, pero los tiempos son cambiando, y no va a estar siempre o que digan los vuelos. Antimás, a vida ahora llena ciudad, aún se vive milló. ¿Qué futuro queréis que demos a los críos? Pero Antonio... A cualquier puesto que vaigamos estaremos milló. ¿Y si nos metemos malos? Un día te irá a buscar a un médico, con suerte de trovalo. Otro día te irá a buscar as medicinas. Tos fa miedo salir de asti. A cualquier puesto que vaigamos estaremos milló. Maite, marchanos de Chulia. Nosotros nos íbamos de marcha también. Ay, no contéis eso. ¿Y tus pais? Tienes que ver que a los míos pais les va a doler. Los nens. Os he dicho que tengo trabajo en Barcelona. ¿A yo? Dísame a ti de cuidarlos en tanto vivan. Y dos críos. Yo he charrado con Miguel. Y entre él y Tomás nos compran las huellas y los sabios. Mis yayos yeran apegados a esta casa y no se quereban ir. Pues cuenta que faremos nosotros. Árbol bielo trasplantado, antes muerto que escapado. ¿Qué razón entiendes? Buen día, ¿se puede? Pasa, pasa. Felisa, anda, pásatelo ya y otra puerta a casa. A los pocos días, mi yayo se metió malo sin motivo aparente. Mi mai dició que si no sería por o disgusto que se va llevado al charrar iso de que nos íbamos a ir do lugar. ¿Qué murrió que ya este vuelo? Desde que Antonio dice que íbamos de irte a ciudad. No sé yo si será buena decisión.
Ya me decía el otro día Chirmán que también querés marchar. Ya has incertado ya, si cambias de vida. Os abuelos no quieren deixar isto. A más, ¿qué íbamos a hacer nosotros de fuera? Nosotros habremos de marchar también. O lugar se quedará sin dechen. ¿Y no te pena deixar así todo isto? As casas. As tierras no me fan guaire pena. Isto lle moito esclavo. Os camins. Pero la iglesia e o cimenterio sí que me da pena. Y cambiar tanto de vida. Me ha escrito tío. Pobres. Allí. De primeras no sen quereban ir. Sen recordaban moito disto. Pero diz que en Barcelona viven millor. As fullidas son peren moito desagradables, por buenas que seigan. Yayo, ¿tan nos iremos? ¿Y por qué tenemos que irnos ni? O día siguiente enterramos a mi yayo. Yaya esto a que más triste se quedó, aunque os demás os sintiemos a sabelo también. Yo creo que mi yayo no quería disar a tierra a neva viviu siempre. Han iba a ir ya con no sé cuántas añadas. Se quería quedar en o cimenterio con todos nuestros antepasados. De continuo marchó más familias. Todos decían lo mismo al marchar. La un se va, la otro también, y en que vendes ya... Mi mai no tenía guaire claro lo de marchar del lugar, aunque lo aceptaba de buen plan. Toma, Felisa. Márchate a cama. Y con lo que nos ha costado todo. Y de ser este abuelo. Mari, la de comprender. Se van todo. Y así solecos que íbamos a hacer. No nos nimos a quedar así, entrevistar todos atros a millón en la vida. En otros lugares se quedan. Ya se irán, ya se irán. Esto marca que todos marcharán de así. Iremos en auto. Yo no quiero ir en auto, yo quiero quedarme. Felisa, no reños guaire, que nos imos de marchar ya. Ya basamos, esta vez ta siempre. Me entrefilo que ya no tornaremos nunca más tu lugar. Yo en cara no tengo ni idea de cómo ya vida fuera de astí. Pa y mai dicen que imos ta millor. Ojalá seiga sinas.
Mira qué vestido. Mamá, ¿por qué porta un vestido nuevo? Porque se'n van, niña, porque se'n van. I nosaltres, quan ens anem nosaltres? Dic, a quan serez aquí? Mentre filo alto baixo que dic a cabo d'any. Me reconciliaré mucho de vosotros y del lugar. A vosotros también nos trobaremos en falta. Hola. ¡Antonio! ¡Parad, que Huela no puede continuar! Anda, Chuan, tiene los abrios. ¡Mai! ¡Mai, qué le pasa a Mai! Mai, está cansada. Mai, por Dios, Mai. Ya. Pai, ¿qué pasa? Elisa, vais a la cora por Mosen. Dile a Chusé que nos estará guardando en la carretera que vaya a Voltaña por un médico. Tú, Chuan, púyate el lugar y dile a Miguel que vais con un escaño. Dios. No te apenes, que ya descansa en paz. Ellos pensaban que Tallitan iban, no tendrían vida. Ellos quisieron amortarse en el suyo lugar. Nos engañó. Siempre diciendo que no podían fer carreteras hasta aquí, y ahora que se embachen ya han feito una quasi hasta Chinoabel. Y a Dasti dice que ya van a cometer. Mai dice que seremos más felices en la ciudad. No sé yo si me apañaré allí. Os míos yayos descansan ande siempre quiso. Y en mi llorasina. No me podeba presinar os yayos lesos do lugar y de a suya chen.
Os llevaré con yo siempre, siempre. He vuelto al pueblo a visitar a los abuelos. 40 años han caído implacables sobre esta aldea. La soledad se pasea por las calles a sus anchas. Burgasé, mi querido pueblo, hoy solo eres silencio. Míralo, rodeado de zarzas que han encarcelado toda una forma de vida. Una vida que se ha convertido en recuerdos, solo recuerdos presos entre sus paredes. Aquel pantano con el que nos amenazaron no se ha hecho. ¿Para qué pues se despobló todo el valle? Los pueblos vecinos parecen fantasmas. Cajol, Sassé, Campol, San Felices, Jánovas, Lacor, Jere, Ginoabel. Nos engañaron sin escrúpulos, mataron una forma de vida, mataron mi pueblo, mataron mi lengua, mi valle. La Solana, ¿quién te puso ese nombre? Hace unos años leí en los periódicos que unos jóvenes intentaron vivir en el valle, recuperar alguna casa, los huertos. Ni a ellos les dejaron, hubo serios enfrentamientos. ¿A quién le interesa tanto desatino? Papá renunció a todo esto pensando en nuestro bien, obligado, pero sé que a los dos les costó muchas lágrimas. Que aunque todos nos hemos adaptado, ¿qué remedio? Aún hoy maldicen a los culpables. Yo nunca olvidaré el día que nos marchamos de aquí. Cómo me dolió dejar a los abuelos muertos, tan solos. Ellos sí que tomaron una decisión sabia. No quisieron irse y se quedaron en su tierra, juntos, descansando. Prefirieron morir con orgullo que marcharse humillados y vencidos. Después de unos años los comprendí, pero desde mi madurez aún sigo preguntándome, ¿para qué tanto daño? ¿Para qué está sin razón? Y aún no encuentro la respuesta. Quedarse es morir, sembrar en la nada, marcharse, volar, ser paja aventada. La vida es un trillo que me parte el alma. Marchar es morir, quedarse ser nada. Ay, qué triste trilla, la última en Solana. Se me lleva el viento, adiós, adiós casa. Ay, qué triste vida, ay, la trilla amarga. Creía ser trigo y solo soy paja.